todos y a todas, soy su profesora Cecilia Correa Carrasco y vamos a dar inicio al video número 3 respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cómo ha ido evolucionando el reconocimiento a los derechos? Bueno, los derechos son todos iguales, tienen la misma importancia, pero en general vamos a identificar según su desarrollo en el tiempo derechos de primera generación basados en la libertad, derechos de segunda generación basados en la idea de igualdad y finalmente derechos de tercera generación basados en la idea de la solidaridad entre los pueblos. Vamos a comenzar con los derechos de primera generación. Los derechos de primera generación fueron los primeros en ser reconocidos a partir de la Revolución Francesa. Su principal idea es la libertad, como señalé, y el respeto a la dignidad de la persona y a su integridad física. Son los más básicos, por decirlo de algún modo, son los que heredamos de la Revolución Francesa. Tenemos entre ellos el derecho a voto, el derecho a asociación pacífica, a manifestarse, y el derecho a formar partidos políticos. Muy bien. En segundo lugar, vamos a tener los derechos de segunda generación. Los derechos de segunda generación se van a desarrollar de forma posterior a los primeros, ¿cierto? En el cual el Estado garantiza las condiciones de vida digna, lo repito, digna para toda la población. De ahí que el principio sea la igualdad, ¿ya? Aspira a que la población tenga acceso a los bienes sociales básicos, como lo son la educación, la salud, el trabajo y la protección social. Aquí dos ejemplos. El primero es el derecho a la vida y a la salud, y en segundo lugar, el derecho a la educación. También podemos considerar dentro de esta categoría derechos como el derecho a la vivienda, a la libertad ideológica, es decir, a participar de una idea política, de una agrupación política, y también la libertad religiosa. Y finalmente los derechos de tercera generación se van a basar en la idea de solidaridad, pero son mucho más amplios que los primeros y los segundos, los de la primera y la segunda generación. Estos derechos fueron los últimos en ser promovidos. No quiere decir que no existieran en un principio, sino que van a ser promovidos en último lugar, ya en el siglo XXI. ¿Ya? La principal idea de estos derechos es la promoción del entendimiento pacífico, es decir, la no violencia, ¿ya? Y los nuevos desafíos que plantea el planeta. Esto va a demandar de los países la idea de disminuir la distancia que hay entre los más ricos y los más pobres, el respeto al medio ambiente, al patrimonio y a las minorías, a las mujeres, a los pueblos indígenas, a las minorías sexuales. Dentro de estos derechos vemos dos ejemplos. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el respeto a las personas con discapacidades, la valoración de la infancia y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación también está asociado a la generación de energías renovables, por ejemplo. Dentro de esta categoría también encontramos el derecho a la paz, ¿ya? Y se incluye también toda la problemática del cambio climático global. Muy bien. Para finalizar, solo señalar que los derechos de las personas, los derechos fundamentales, son importantes y en importancia son todos iguales, pero no se puede abarcar todo desde un principio. Y a través de la historia, los países han ido reconociendo y valorando los derechos a partir de estas categorías: primera generación, segunda generación y tercera generación. Desde lo más básico, que son la libertad, en los derechos de la primera generación, la igualdad en los derechos de la segunda generación, de tipo segunda generación, y finalmente los que son más grandes, los que involucran a los países, los derechos de tercera generación. Muy bien, espero que esto les haya quedado claro. Me despido, un abrazo.